programa 24 tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Esta mañana fueron los funerales del carabinero Eugenio Naín, ante lo cual se hicieron dos ceremonias en paralelo, una en Santiago, otra en la Araucanía. Mientras tanto, en la 9ª región estuvo allí el general director de Carabineros, Mario Rosas. Más detalles con Josefa Iturriaga. Josefa. Sí, ¿cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Imágenes de profundo dolor son las que se han vivido durante toda esta jornada aquí en la región de la Araucanía, puntualmente en la ciudad de Temuco. Una jornada de despedida para dar el último adiós al cabo segundo Eugenio Naín Caniumil, de solo 24 años de edad, y quien a esta hora está siendo despedido por familiares, por carabineros, por sus colegas, quienes han querido venir a despedirse de este joven de tan solo 24 años. Se esperaba la ceremonia fuera bastante íntima, sin embargo, considerando la gran cantidad de personas que han llegado hasta este lugar, dejaron ingresar a la gente pese a estar en cuarentena la ciudad de Temuco. La despedida comenzó a eso de las 10 de la mañana con una ceremonia en la Escuela de Formación de Carabineros, ubicada en el sector de Las Quilas, hasta donde, como tú ya lo decías, Andrea, llegó también el general director de Carabineros, Mario Rosas, quien entregó ahí algunas palabras, diciendo que este asesinato, que este crimen no va a quedar impune. Posteriormente fue trasladado por céntricas calles de la ciudad de Temuco, llegando así hasta la segunda comisaría de la ciudad, donde él desempeñaba funciones. Ahí todos sus cercanos, sus conocidos, familiares también, familias completas quisieron dar el último adiós a este joven carabinero. Estuvimos conversando también con el general director de Carabineros, Mario Rosas, quien entregó algunas palabras en esta despedida. Revisemos. Este hecho no puede quedar así. Por tanto, yo ahora me voy a retirar, voy a una reunión con los equipos de investigación para ver en qué va esa investigación, para ver ese avance. Lo que sí le puedo decir a la comunidad, que este hecho no va a quedar así. Estamos comprometidos y vamos a usar la mejor herramienta que tenemos, que es la ley. Y también vamos a usar a los mejores investigadores, que en este caso son carabineros. Un hecho que, en palabras del general director de Carabineros, buscan no quede impune. Es por ello que hoy se realizan distintas diligencias para determinar quién o quiénes son los responsables de esta emboscada que termina en definitiva con el fallecimiento de este carabinero, este cabo segundo de tan solo 24 años de edad, casado, y quien deja además dos hijos, uno de 6 años y una pequeña de tan solo 7 meses de vida. Este carabinero recibió un impacto de bala, recordemos, el día viernes en la mañana, cuando llegaba al término de un procedimiento policial que se efectuó en la Ruta 5 Sur, a la altura de Metrenco. Se realiza entonces un desalojo en el lugar, posteriormente ocurren algunas barricadas. Ahí entonces llega este carabinero en su radiopatrulla, es el que finalmente es impactado por el costado izquierdo. Él de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de la ciudad de Temuco. Se hicieron todos los intentos por salvar su vida, sin embargo, pasadas las 11 de la mañana, finalmente pierde la vida el cabo segundo Eugenio Naín Caniumil. Es por ello que hoy está siendo despedido aquí en la ciudad de Temuco con unas ceremonias bastante, donde se ha visto bastante dolor. La familia, la gente, las familias que han llegado hasta acá gritan en las calles que piden justicia, que esto no quede impune. Han salido con globos blancos, también con globos verdes, a despedir a Eugenio Naín. También conversamos con las familias que han querido ser parte de esta despedida. Revisemos. Sigamos adelante con todo lo que vamos a proponer ahora. Esos terroristas van a tener que pagar. Lo único que decimos que van a tener que pagar ya. Estamos preparando la querella hacia ellos, hacia el Estado. Triste y lamentable que derechos humanos no sirvan para las fuerzas públicas. Lo lamento, porque los derechos humanos están donde muchas veces no tienen que estar. Lamentable, triste por su familia. Sí, yo apoyo a Carabineros toda la vida. Tengo amigos carabineros, tengo familiares carabineros.
y resulta que veo que siempre para un lado están los derechos humanos, para otro lado no. Queremos paz y tranquilidad para trabajar. Según lo ha dicho su viuda hace algunas horas, este joven carabinero se había trasladado hace tan solo unos meses hasta la región de la Araucanía desde Chiloé, precisamente para estar más cerca de los suyos. Incluso el viernes, el día en el que él fallece, había trabajado tan solo una hora, decía su viuda. Es por ello que hoy todos piden justicia, piden que finalmente se encuentre a él o los responsables. Es por ello que además la Intendencia de la región de la Araucanía presentó una querella criminal hace tan solo algunas horas, precisamente para buscar quiénes están detrás de este asesinato, y que tiene en definitiva esta familia hoy llorando la pérdida de este joven carabinero de tan solo 24 años de edad, quien es despedido entre aplausos aquí en la ciudad de Temuco a esta hora. Andrea. Lamentable pérdida, dura pérdida también para la institución. Muchísimas gracias, Josefa. Nos vemos. Mientras tanto, en la capital, el presidente Sebastián Piñera asistió a la misa en la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Flavia Cordela con más antecedentes. Flavia. Claro, a eso de las 10 de la mañana llegó el presidente Sebastián Piñera hasta la Escuela de Suboficiales de Carabineros en la comuna de Macul para participar en esta misa en honor al cabo segundo Eugenio Naín. Tras la ceremonia, el presidente de la República hizo un llamado a que este crimen no quedará impune y también dio un fuerte respaldo a la institución de Carabineros, asegurando que son una institución fundamental y que ellos son la primera línea en la defensa del orden y la seguridad de la ciudadanía. Un respaldo por parte del mandatario, donde también aprovechó a decir que siente un gran aprecio y gratitud por Carabineros. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente. Y quiero decir en forma muy clara, este crimen no va a quedar impune. Los cobardes asesinos van a ser encontrados, juzgados y condenados. Y en estos tiempos en que tantos se empeñan en atacar, debilitar o destruir a Carabineros, yo como presidente de Chile quiero expresar mi más profundo aprecio y gratitud por la labor que desempeña Carabineros. Unas palabras del presidente que se dan justo cuando ha recibido fuego amigo, dicen desde el mismo oficialismo, porque parlamentarios de la región de la Araucanía de Evópoli congelaron las relaciones con el gobierno por encontrar decepcionantes el manejo que han tenido en cuanto a seguridad. Ellos piden que se establezca un ministro especial para que trabaje en la situación en la Araucanía. También piden además que exista tecnología de punta, inteligencia de primer nivel y un compromiso de la Fiscalía, la Justicia y las policías. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Felipe Kast, senador de Evópoli por la Araucanía. Los tres parlamentarios de Evópoli y la región de la Araucanía hemos decidido congelar nuestra relación con el gobierno, pidiendo algo muy concreto, que se dedique a un ministro encargado, así como cuando los mineros se encontraron bajo tierra y Lawrence Goldborn se dedicó sin parar, con todos los recursos que se necesitaban para poder sacar a los mineros, y lo logró. Y lo mismo ocurrió después del terremoto. Hoy día le hacemos un llamado al gobierno a que por favor nombremos a una persona encargada, con recursos, que coordine las policías, la justicia, la fiscalía, con tecnología, con colaboración internacional. Hoy día el terrorismo se ha tomado en nuestra región y desgraciadamente la ciudadanía ya no aguanta más. Un llamado por parte del senador por la Araucanía de Evópoli, Felipe Kast, quien insiste y pide al gobierno que se tomen medidas por la situación que está ocurriendo en la Araucanía. Piden que se nombre un ministro especial para que pueda analizar esta situación. ¿Cómo toman desde el gobierno la petición y el congelamiento de las relaciones que hizo Evópoli? Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro Monkever. Parlamentarios de ese partido son parlamentarios de esa región. Están detrás del nombramiento de un encargado presidencial que busque soluciones en esa materia. Yo creo que esperemos que ese congelamiento se derrita pronto y podamos avanzar en buenas decisiones. Lo entendemos como un llamado de atención, una alerta, y vamos a buscar y hacer todo lo necesario para descongelar esas relaciones y buscar un mayor acercamiento, porque es necesario, es ideal.
Bueno, y en este minuto también acá estamos con el ministro vocero de Gobierno. Le vamos a aprovechar al tiro a preguntar, ministro, por la postura que adoptó Evópoli de congelar las relaciones con el Gobierno. Piden que se nombre un ministro especial en la zona. ¿Cómo lo toman ustedes desde La Moneda? Déjeme primero partir por, en nombre del Gobierno, manifestar nuestras más sentidas condolencias por el asesinato del carabinero el día de ayer en una emboscada terrorista. Hoy día acompañamos distintas autoridades de Gobierno a carabineros en las distintas misas que se hicieron tanto en la Araucanía, así como también aquí mismo en la región metropolitana. El ministro Monker estuvo en una, el presidente, el ministro de Interior y yo mismo también en otra. Es innegable y la importancia y la urgencia que tiene de que en la Araucanía tengamos paz. Es totalmente inaceptable la violencia que ha ocurrido en aquellos lugares y por supuesto que nosotros esperamos que lo que ha planteado Evópoli no se lleve finalmente a cabo, es decir, que no se haga ese congelamiento. Entendemos lo que está pasando en la región, entendemos la dificultad que significa para ellos este grado de mayor violencia. Sin embargo, el gobierno está ocupado y preocupado de lo que está sucediendo allí, por eso es que hace algunos meses ya estamos teniendo una reunión semanal sobre la Araucanía y esperamos, como digo, que nosotros podamos llegar a una solución en esa materia. Pero también quiero decir que después del plebiscito, es cuando los chilenos dijeron a través del voto que era la vía institucional, era la vía de la paz y no la vía de la violencia, la que tenía que aunarnos en este proceso. Y estamos viendo un momento cúlmine. Lo que nos pasa en estos meses es lo que nos va a pasar después de los próximos 20 o 30 años. Para que la convención constituyente funcione de manera adecuada necesitamos un clima de paz, un clima de unidad, un clima de respeto entre los distintos chilenos, un clima de respeto entre las distintas posiciones. De allí que es incomprensible que en esa lógica hayan quienes justo en la misma semana, primero, hayan votado en contra un proyecto de ley que decía que fuese obligatorio rechazar la violencia como método de expresión política. Después, el mismo día, hayan presentado un proyecto de ley para que haya impunidad frente a los hechos de violencia que ocurrieron después del 18 de octubre. Es decir, es una señal en favor de la violencia, justo lo contrario que lo dijeron los chilenos. Y además, quieren destituir a un ministro de Interior sin tener absolutamente ningún fundamento jurídico, sino que únicamente por una cuestión política. Tanto así que hasta el presidente de un partido de oposición dijo que tenían que votar todos a favor porque así les era más fácil negociar después los candidatos en la Convención Constituyente. Yo quiero hablarle a esa oposición moderada. Estamos en un momento clave de nuestro país. Y en este momento clave necesitamos construir un pacto social que es mucho más que la Constitución. Esa es la parte central, pero necesitamos más, en la forma en que convivimos. Es el espíritu democrático y republicano. Y quiero apelar a eso, para decir que este día martes se rechace la acusación contra Víctor Pérez, porque no tiene ninguna justificación jurídica, simplemente es una cuestión política, y nosotros esperamos que, no solamente Chile Vamos, que ya está asegurado, por supuesto, el apoyo a Víctor Pérez, sino que también esos parlamentarios de oposición, esos parlamentarios moderados de oposición, que no se dejen llevar por la lógica radical, y que opten por el republicanismo. Ministro del Olio, hoy día el presidente de la República en una entrevista descartaba este llamado pato cojo que se le llama, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre entonces al interior del gobierno cuando, por ejemplo, un partido de la coalición congela relaciones con el gobierno, otro parlamentario también de Renovación Nacional dice que está reflexionando sobre esta misma acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez? Incluso al interior del gabinete hay algunos que no descartan, dejan la duda si es que pueden ser o no eventuales cartas presidenciales. ¿Por qué al gobierno le está costando tanto ordenar sus propias filas, sus propias huestes en este momento? Mire, yo con mucho respeto creo que la frase como de pato cojo es un poquito como cliché, ¿no? Es la que se pregunta de manera permanente y persistente en los últimos años de los gobiernos. Pero si hay un gobierno que no va a ser pato cojo es este. ¿Y por qué? Porque tenemos desafíos gigantescos. El primer desafío es la pandemia que todavía no ha terminado. El segundo desafío es dinamizar nuestra economía y generar empleo. Hay más de 2 millones de trabajos que han sido perdidos. Por tanto, es imposible que nosotros tengamos pato cojo. No hay tiempo para hacer aquello. Luego también la agenda en materia de seguridad, y aquí quiero enlazarlo con lo que han dicho algunos parlamentarios en torno a la Araucanía. El gobierno ha hecho todo lo posible, y lo saben muy bien esos parlamentarios porque han trabajado en conjunto con nosotros, pero necesitamos también más herramientas. Y así entonces hay un conjunto de medidas que están hoy día en el Congreso que tienen que ver con la agenda de seguridad para que hayan mejores herramientas para combatir el narcotráfico, el terrorismo, la quema de camiones, el asesinato, por ejemplo, que ocurrió de Juan Barrios. Y esa está detenida, por tanto le pedimos también a la oposición que coopere, que si realmente lo que tiene que en estos meses conseguirse es un clima de armonía, de verdadera reconciliación democrática después de este plebiscito, de integración democrática, entonces necesitamos también apelar a ese sentido republicano. Esto no es por el gobierno, para esos parlamentarios de oposición moderada, es por la democracia,
es por la lógica de la República. Entonces, no existe tal cosa como pato cojo, nosotros vamos a gobernar hasta el último día. Pero ¿qué ocurre al interior de la coalición de gobierno? Porque todos estos ruidos, entre comillas, surgen al interior de la coalición de gobierno. ¿Le hacen llamado también al oficialismo a que también coopere, como usted dice, a la oposición? A diferencia de la oposición, al día siguiente del plebiscito, nosotros estuvimos reunidos, porque tenemos la convicción de que lo que necesitamos en términos de contenidos para ofrecerle al país ese nuevo pacto social es un encuentro. Y existe ese conjunto de miradas al interior de Chile Vamos que sí es unitario. A diferencia de la oposición, que no son capaces de sacarse ni una foto y tienen infinitas diferencias en términos de los contenidos, nosotros fuimos capaces de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Obviamente que eso no significa que no tengamos ciertas tensiones, por supuesto. Pero el ministro Monque y el ministro Briones, que hoy día me acompañan acá, ellos también saben de que absolutamente todos los parlamentarios de Chile Vamos han ratificado el que van a votar en contra de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, porque no hay ningún fundamento que la permita sostener. Lleva 3 meses en el cargo y por tanto sería incomprensible para los chilenos que la oposición quiera sacar a un ministro que lleva 3 meses en el cargo por cuestiones que venían en el pasado y además más bien con una lógica utilitaria puramente política. No puede ser que realmente al final el único legado de esa oposición totalmente fragmentada se va a haber presentado 8 acusaciones constitucionales sin ningún tipo de sustento. Entonces eso le hace mal a la lógica republicana, le hace mal a la lógica de la democracia y le hace mal sobre todo a una señal en estos momentos que necesitamos decirle no a la violencia, sí a la democracia. Ayer el diputado Mellado decía ¿Se está evaluando la designación de un ministro? A nosotros nos interesa y por supuesto que hemos tomado contacto y vamos a seguir conversando con el presidente de Bópoli, así como con el senador Kast, sobre la propuesta que ellos están haciendo. Obviamente que siempre podemos evaluar las distintas alternativas, pero quiero volver a ratificar. El gobierno no solamente está preocupado, sino que está ocupado de lo que ha sucedido en la Araucanía durante estos meses y también en los años anteriores. Ministro, usted decía que el oficialismo entonces va a rechazar esta acusación constitucional. Ayer el diputado Mellado decía que estaba reflexionando. ¿Lo hablaron con él y dijo que le iba a rechazar? No tengo ninguna duda de que absolutamente todos los diputados de Chile Vamos, van a rechazar esa acusación porque no tienen ningún fundamento jurídico para hacerlo. Y entiendo cuál es la situación que ha dicho, por ejemplo, el diputado Mellado, así como algunos parlamentarios de Bópoli de la región de la Araucanía. Compartimos la preocupación porque haya paz, por supuesto que sí. Y ahí entonces que hacemos el llamado a que el Congreso pueda avanzar en las herramientas que nosotros hemos propuesto legislativamente para poder combatir el narcotráfico, para combatir el terrorismo, para poder combatir el robo de madera, el incendio de camiones, porque digamos las cosas como son. Lo que ocurrió el día de ayer fue un acto terrorista que no tiene absolutamente nada que ver con la reivindicación mapuche. Y por tanto tenemos que tratarlo como tal. Es una cuestión delincuencial, terrorista, que asesinó a un carabinero. Y yo espero que, así como eso significó una condena transversal por parte de todos los ciudadanos sobre lo que había significado y de las autoridades políticas, inclusive el PC, yo espero que esa misma lógica entonces es la que prime durante la semana que viene, en donde sería incomprensible para la ciudadanía sacar al ministro del Interior, que es el que está encargado del orden y la seguridad pública, especialmente dado los momentos dolorosos que hemos vivido en el último tiempo. ¿Es oportuna la decisión de Bópoli, de estos parlamentarios que congelan las relaciones con el gobierno cuando quedan días para la oposición contra el ministro Pérez? Bueno, como está claro aquí, habemos una parte del comité político en donde también está un ministro que es de Bópoli. Está clarísimo entonces que hay un apoyo del comité político, del gobierno y también de los diputados de Chile Vamos hacia Víctor Pérez. En eso no hay ninguna duda, lo he dicho hoy día mismo, el senador Kast también lo ha dicho hoy día mismo en la mañana. A mí, para serle franco, en la noche me sorprendí al respecto, pero como le digo, lo que nosotros queremos hacer entonces es conversar con ellos para que ese congelamiento simplemente no se produzca. Déjame preguntarle respecto a la entrevista del presidente en el Mercurio, en donde él dice que este fue un año muy difícil para él, pero también se refiere al indulto de las personas que estuvieron involucradas en las manifestaciones durante este año. Ahí preguntarle por qué él dice que no haría un indulto, porque acá no hay presos políticos. Ahí preguntarle un poco más sobre estas declaraciones. Bueno, lo primero es que este último año ha sido difícil para todos los chilenos. Sabemos lo complejo que ha sido la pandemia para millones de chilenos. Se han perdido, como decíamos antes, 2 millones de trabajos. Por supuesto que eso significó un problema social gigantesco y de ahí que el gobierno ha movilizado recursos también para las personas que lo están pasando muy mal. Y así fue el IFE, así fue el bono de clase media, así fue también el bono COVID. Es decir, han habido importantes recursos para las personas de manera de poder paliar, en una parte, lo que ha significado el tremendo efecto que tiene la pandemia en Chile y en el mundo. Y es completamente incomprensible. En la lógica de lo que ocurrió el 25 de octubre, donde 7,5 millones de chilenos van a votar, es decir, escogen la vía de la democracia, escogen la vía de la paz, el que hayan algunos que quieren hacerle gestos a aquellos que destruyeron los centros de nuestras ciudades.
que intentaron asesinar carabineros tirándole bombas Molotov, que destruyeron los locales comerciales de las pymes. Esas personas no están presas por su pensamiento, no están presas por sus ideas, están presas porque en Chile hay una democracia con tribunales independientes que luego de haber sido investigados, entonces ellos están presos. ¿Qué significa entonces hacer una especie de amnistía hacia eso? Es indulto. ¿Qué significa? Es una señal hacia la violencia, que es exactamente lo contrario de lo que pidieron y dijeron los chilenos yendo a votar el día domingo 25. Por tanto, si es que algunos quieren decir que quieren cambiar, por ejemplo, las medidas cautelares y otros, ya lo pueden hacer. Hoy día los tribunales son quienes dicen que una persona tenga una medida cautelar, esté en la cárcel o no el gobierno. No existen presos políticos en Chile. Las personas que hoy día están presas es porque cometen delitos gravísimos como los que hubimos, lamentablemente, por parte de algunas personas después del 18 de octubre. Y que no tiene nada que ver con los manifestantes pacíficos, porque siempre en una democracia puede haber una manifestación pacífica, pero la manifestación violenta es la antítesis de la democracia. Ministro, pero yendo quizás al fondo de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, cuando la presentaron los diputados y diputadas de oposición, habían puntos, y uno de ellos era la diferencia de trato por parte de las policías, por ejemplo, los camioneros frente a otras manifestaciones sociales, y también justamente lo que ocurría en la Araucanía. ¿Hay una autocrítica por parte del gobierno con respecto a esos temas? Mire, según el criterio de la oposición, ninguno de los ministros de ellos hubiese durado más de un mes como ministro del Interior. Se le critica con una inconsecuencia gigantesca que no haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero cada vez que esta se aplica son esos mismos parlamentarios los que dicen que es inaceptable aplicarla. No la aplicaron en los gobiernos de ellos, cuando hubo un paro de 2 días de camioneros. Es obvio que la forma de resolver los problemas tiene que ser a través del diálogo, y eso fue lo que ocurrió con el ministro Pérez. Esa diferencia de trato simplemente no se sostiene ni justifica en su segundo capítulo, y la verdad es que ellos mismos saben que no hay ningún fundamento jurídico que permita hacer una acusación constitucional de verdad. Lo saben y lo expresan diciendo que esto es una cuestión política, de que es una manera de pegarle al gobierno, es una manera de unirse entre ellos para después llevar una lista a candidatos. Pero de verdad ellos piensan en la lógica republicana, democrática, de condena a la violencia, que lo que hay que hacer es que haya un ministro que quede inhabilitado por 5 años simplemente por ver quiénes llevan más o menos candidatos. Me parece que este es el momento en donde cada uno de los diputados moderados de la oposición tiene que sacar la voz y tiene que decir que no es posible esta lógica vengativa, esta lógica antidemocrática de sacar ministros simplemente porque toman decisiones distintas que lo que ellos quisieran. Ministro Monkeberg y también el ministro Briones, ¿cómo va a enfrentar el gobierno la tramitación del retiro del 10%? En la primera oportunidad, en el primer proyecto, hubo bastante apoyo de Chile Vamos. ¿Cómo buscan una alineación quizás a favor de ese proyecto? ¿Cómo se está conversando? Primero el ministro Monkeberg y después el ministro Briones. Sí, miren, para el gobierno es fundamental que mejoremos las pensiones. Y esto no es solamente una frase, porque ya hemos venido avanzando con una propuesta que en su primera etapa se aprobó, y las personas que están hoy día recibiendo o que recibían pensiones más bajas ya han visto mejorada de manera importante. A lo mejor siempre va a ser insuficiente, pero de manera importante. Y esa primera etapa de la reforma de pensiones avanzó y se aprobó en el Congreso. Y ese mismo espíritu y esa misma celeridad que se le puso a esa parte de la reforma queremos que se ponga en esta segunda parte de la reforma de pensiones que hoy día está en el Senado, y que estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a un buen acuerdo y un buen entendimiento, que no es solamente una reforma de pensiones en torno a una mayor cotización, sino que también lo que busca es avanzar hacia una pensión básica universal, el hacer cambios profundos en cómo hoy día funcionan las administradoras de fondos de pensiones, que significa eventualmente también una mayor recaudación para poder contribuir a esa pensión básica universal, a esa pensión que estamos aspirando y mejorarla de lo que es hoy día el pilar solidario. Por lo tanto, una reforma profunda que forma parte de los desafíos del gobierno, tal como por ejemplo es la agenda de niñez, y que lamentablemente no se supo mucho o no se conoció mucho, pero hace unos días atrás empezamos a ponerle fin al Sename y a crear este servicio de protección de la niñez, que son agendas importantes del gobierno, como también lo es la migración. Entonces, queremos y buscamos llegar a un acuerdo y a un buen entendimiento. ¿Qué está pasando en la Cámara? Evidentemente se está discutiendo un segundo retiro, y nosotros consideramos que no es una buena solución, porque el gobierno ha hecho una respuesta importante, maciza, en cuanto a los apoyos y las ayudas a la familia. Insuficiente siempre va a ser insuficiente, porque nada sustituye al trabajo, nada sustituye al esfuerzo personal y a la posibilidad de tener pega y poder tener sus propios recursos que uno mismo se los va solventando. Es así. Pero la situación que estamos viviendo ha hecho que el gobierno haga un esfuerzo importante. Y no solamente el gobierno, también el Congreso, de manera
bastante unánime, casi unánime en los proyectos de ley que se hicieron y que se llevaron adelante, que ha permitido que haya 12.000 millones de dólares, que gran parte de ellos ya se han distribuido entre las familias a través del IFE, por ejemplo, o el bono de clase media y otras sin números de ayuda. Por lo tanto, el gobierno ha dado una respuesta maciza y importante. Insuficiente siempre va a ser insuficiente, eso lo reconocemos porque nada iguala al trabajo que cada persona o al empleo que cada persona tiene. Entonces, en el segundo retiro, evidentemente vamos a hacer un esfuerzo para que busquemos soluciones en el Senado, en una reforma potente y profunda en el sistema de pensiones que también comprende retiros, que también involucra eventuales retiros en situaciones excepcionales. Entonces, el gobierno ha puesto todas las cartas sobre la mesa para llegar a un acuerdo y por eso también el emplazamiento a la oposición, que veamos y leamos lo que pasó el 25 de octubre, que no pase colado. Son 7,5 millones de personas que prefirieron la vía institucional, no solamente optaron por la vía institucional y democrática, sino que también nos están diciendo, ayúdennos a resolver los problemas que tenemos. Y es una vuelta a confiar en la institucionalidad. ¿Y la institucionalidad dónde está? En el gobierno, en el Congreso, en la oposición, en quienes hoy día tienen cargos de responsabilidad. Entonces, es ahí donde estamos nosotros hincando el diente fuertemente, avanzar en una reforma profunda en el fondo de pensiones, en el sistema de pensiones, que nos ha costado, sí, porque también esperamos que la oposición vaya flexibilizando posturas, porque aquí nada es absoluto, como también lo hemos hecho nosotros, y le hemos puesto sobre la mesa, porque es muy distinta la reforma que hoy día se está discutiendo a la que se empezó a conversar hace 2 años atrás, y muy distinta a la que la presidenta Bachelet en su minuto presentó. Es mucho más profunda las transformaciones, y eso es lo que queremos que se resuelva bien. Ministro, usted habla de la oposición, pero en el primer retiro hubo un apoyo bastante importante de parlamentarios de Chile. Sí. Vamos, en ese sentido, ¿ustedes mantienen la idea de ir al Tribunal Constitucional o se van a hacer parte mediante indicaciones de este? Mire, en eso hay que ser súper claro. Nosotros nunca descartamos nada respecto de diferentes alternativas que el gobierno vaya optando y decidiendo, porque lo hemos dicho permanentemente. Las normas, la legalidad y lo constitucional se tiene que respetar. Por mucho que la actual Constitución, ya la ciudadanía resolvió que busquemos un camino distinto, sigue vigente. Entonces, se tiene que respetar, se tiene que avanzar. Pero ese mismo esfuerzo que le pedimos a la oposición, evidentemente lo estamos haciendo con los nuestros, con el oficialismo, para llegar a un acuerdo en materia de reforma de pensiones. Y créanme que estamos haciendo un esfuerzo sumamente importante, desde el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, y con apoyo del resto del gobierno y por mandato del presidente para que lleguemos pronto a ese acuerdo. Ministro, ¿no teme que el decreto de cierta forma se repite y sea lo mismo lo que ocurrió con el primer retiro, que los parlamentarios incluso también del oficialismo apoyen la idea, haya también un gran apoyo popular a todo esto y se termine finalmente aprobando, digamos, el proyecto? Claro que preocupa, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados y tenemos que hacer todo lo necesario para que las decisiones que se tomen en el Congreso sean lo más positivas posible. ¿Y qué significa que sean positivas? Que beneficien a la ciudadanía. ¿Beneficia a la ciudadanía el no tener una reforma de pensiones profunda? Claramente no. Y la discusión se ha hecho hace tanto tiempo, llevamos tantos años en esto, o sea, aquí no vamos a venir a descubrir la pólvora. Ya hace rato que sabemos qué es lo que hay que hacer. Y por lo tanto es voluntad política. Aquí ya no se requiere de urgencias legislativas, se requiere de voluntad política y resolver este tema. El gobierno está absolutamente disponible. El ministro de Hacienda ha destinado meses, días, horas de trabajo junto con la ministra del Trabajo a buscar acuerdos y a buscar fórmulas distintas para producir ese entendimiento. Entonces es el minuto de que ya esto se empiece a despejar. A los parlamentarios, incluso oficialistas. No es que no convenza. Yo creo que los convence mucho. Aquí lo que se requiere es voluntad y decisión política. Y entender de que hay cosas que no se pueden seguir postergando. Dejar pequeñeces de lado y avancemos en una reforma importante. Hay parlamentarios que están en esa postura, absolutamente. Y hay otros que les cuesta un poco más. Hay que atreverse. La ciudadanía nos dio señales claras el domingo. Pareciera que algunos todavía siguen anclados en el 24. El 25 fue súper potente la decisión de la ciudadanía de manifestarse masivamente, como nunca antes lo había hecho, en un acto electoral que además canaliza institucionalmente los destinos del país. ¿Qué está diciendo? Creemos en ustedes, vamos para adelante, ayúdennos a conducir esto, porque es un triunfo de la democracia y de la propia ciudadanía y nadie se lo puede apropiar. Hay que sacar lecciones de lo que ocurrió y creemos que una de las lecciones es rápidamente avanzar en una reforma de pensiones profunda. Ministro, muchas gracias. Los problemas que están ocurriendo con Evópoli, ¿no temen que eso se repitan en la convivencia de la coalición, en la coordinación legislativa? Sí, mire, siempre hay problemas que se ocurren en las coaliciones y las coaliciones no son pétreas. Y hay complicaciones, enredos, pero lo importante es que hay convicción de tener una coalición unida, potente y que se proyecte en el futuro. No solamente ahora, sino que también, y no solamente acompañar al gobierno, sino que
siga hacia adelante en las próximas elecciones. Van a haber problemas, evidentemente que ocurren problemas como estas noticias que hemos conocido, pero esperamos que así como se congelan las relaciones, esos congelamientos se derritan prontamente y lleguemos a buenos entendimientos. No me cabe la menor duda que así va a ser, porque creo que en Evópolis hay gente seria, hay gente responsable y hay gente absolutamente comprometida con el futuro del país. Y están sufriendo, evidentemente, con lo que ocurre en la Araucanía. Pero no me cabe la menor duda que eso se va a despejar y vamos a lograr buenos entendimientos en esta materia. Ministro Monkeberg, hay una propuesta de parlamentarios de Renovación Nacional de adelantar el pago de la devolución de impuestos para marzo, para el proceso de la Operación Renta 2021. ¿El gobierno apoyaría una idea de este tipo? A ver, esa es una respuesta o sea, ese proyecto yo creo que requiere, si no me equivoco, iniciativa del Ejecutivo. No voy a entrar yo en responder temas de Hacienda, pero claramente hay fechas ciertas, claras, pero siempre son bienvenidas las alternativas, si se puede discutir, conversar, si no hay pecado en plantear ideas. Lo importante es que sean positivas para el país y vayan en el buen sentido. No la conozco en mayor profundidad, veamos, todo se puede analizar, pero no la conozco en detalle, en profundidad. ¿Ministro Briones? Damos. Ministro, le quería consultar por la decisión de Evópolis, de algunos parlamentarios de Evópolis, congelar las relaciones con el gobierno. ¿Cómo lo toma usted estando dentro del gobierno? Yo quiero secundar lo que han dicho mis colegas, el ministro vocero, el ministro Las Express, partiendo por destacar que no cabe duda que la situación que hemos visto en la Araucanía es de mucha tristeza, de mucho dolor. Detrás de ese caos hay una familia, hay una institución. Lo primero es empatizar con eso, ¿no? Segundo, destacar que, como ha dicho Evópolis, ellos han dado su pleno y absoluto respaldo al ministro Pérez, porque cualquiera entiende que independientemente de la decisión que haya tomado Evópolis en este caso, ello no está relacionado a la gestión del ministro del Interior. El ministro del Interior lleva 3 meses en el cargo. Y creo que lo fundamental, como decían mis colegas, es que luego del plebiscito se da una dicotomía, ¿no? De un clima de polarización dentro de la burbuja del mundo político, que no conversa con la paz, con la calma, con el optimismo, con la mirada de futuro que han expresado los chilenos en las urnas. Hoy día enfrentamos desafíos increíbles, no solo en la Araucanía, enfrentamos un desafío mayúsculo de levantarnos, recuperar nuestra economía, recuperar nuestro trabajo. Son cientos de miles quienes no solo pierden un sueldo, pierden proyectos, pierden sueños, pierden planes, y eso no se puede hacer solo. Eso requiere de acuerdos, requiere de diálogo. Ese es el mensaje, la lección del domingo pasado. Los chilenos piden diálogo y obviamente una acusación constitucional injusta contra nuestro ministro del Interior, que goza de todo el apoyo de Evópolis, como ha sido expresado hoy día, no contribuye a ese clima de diálogo. Pero ministro, en Evópolis dicen que esto no tiene hasta que ver con la ahí las declaraciones de parte del gabinete que ha participado también en esta misa en honor al carabinero muerto en la Araucanía. Vamos a continuar revisando seguramente esas declaraciones más adelante, pero ahora nos vamos de inmediato a Turquía porque continúan las repercusiones tras el terremoto que azotó a este país, que dejó al menos 51 muertos y continúa la búsqueda de personas bajo los escombros. Nuestro enviado especial, Francisco Velasco, se encuentra en la zona. Francisco. Hola, así es, ¿cómo están por allá en Chile? La verdad es que estamos aquí en Esmirna viviendo momentos muy complicados junto a los ciudadanos de esta provincia. Como pueden ver a mis espaldas, hay un edificio que está apuntalado con grúas, que está realmente muy complicado, a punto de caerse. Las autoridades han tratado de alejar a todas las personas que estaban desde el día de ayer, incluso la prensa el día de ayer podía estar dentro de ese lugar, pero ahora no puede haber nadie porque lo más seguro es que ese edificio se caiga. Son 62 los confirmados que ya han fallecido, esa cifra va en aumento todos los días, y más de 940 los heridos. De esos 700 aproximadamente se han recuperado, pero hay 10 que todavía están en una situación muy crítica, internados en los hospitales de la región. Las buenas noticias nos dicen que por lo menos son 100 o 110 las personas que han sido rescatadas con vida de los más de 17 edificios que se han caído aquí producto del terremoto. Y todavía creen también que hay 30 personas, según las Fuerzas de Seguridad Especial de Turquía, la AFDA, que están bajo los escombros.
Estamos con una chilena, con Yael Stek, que la estuvimos con ella hoy día recorriendo todo el día a Turquía. Nos conoció, nos mostró un poco cómo era la ciudad, nos mostró un poco también cómo era antes, cómo era después. De todo eso le vamos a estar contando más adelante en la noche, pero estamos con Yael ahora, que va a contarnos un poco acerca de cómo ella ha vivido el terremoto. Hola, bueno, la verdad es que el terremoto, como pueden ver, ha sido bastante trágico y bastante en el sentido de que los edificios están cayendo, que la gente no tiene casa, se ha quedado sin casas, se ha quedado sin nada. Hay una histeria en todo este entorno a lo que estamos viendo del terremoto, que es bastante, la verdad, angustiante para todos. Por ejemplo, hace un rato atrás una persona se nos acercó y me preguntó que si sabía a qué hora se iba a caer su casa, porque es la casa del edificio que estamos viendo en la parte de atrás, y que si nos damos cuenta está chueco y lo más probable es que bote a los otros dos edificios que están al lado. Entonces toda esta gente que está acá están esperando en el fondo sin nada que hacer, de que a qué hora vamos a perder la casa. Tuvimos también, mientras estábamos recorriendo en la mañana, un momento donde nos cruzamos con una persona que venía en auto y también te dijo algo respecto de su casa. Sí, por supuesto. Cuando estábamos en el auto, una persona se bajó, y cuando yo le dije que estaba en sentido contrario, se bajó del auto la persona que manejaba y me dijo: ¿y qué quieres que haga yo si mi carpa está ahí? Porque he perdido mi casa, perdí mis cosas, perdí mis bienes, he perdido absolutamente todo, dijo. Y ahora que me dices que no puedo entrar, dime qué hago. Y esa, la verdad, que nos afectó a todos, porque era una persona que se veía muy angustiada, era una persona que había perdido todos sus bienes, toda su casa, todo con una angustia y con una pena en el corazón. Nos los dijo que la verdad que no supimos qué decir. Hemos visto también, hablando de esa angustia y también del pueblo turco, cómo se genera una sensación, una especie de unidad impresionante. Yo te quería preguntar si eso es parte de la cultura, es algo que se genera en situaciones especiales como esta. Bueno, yo creo que esto es parte de la cultura, de que todos están mandando lo que puedan, la gente que tiene sus casas, por ejemplo, otras casas están poniendo los avisos para que la gente que se haya quedado sin casa vayan a dormir a esas casas y vayan a vivir a esas casas. También todos los restaurantes han dicho que pueden, las personas que se han visto por este terremoto, que pueden ir a comer gratuitamente. Muchos hoteles han dado sus nombres, todas sus direcciones, para que la gente vaya a dormir en los hoteles, a todos aquellos que se hayan quedado sin casa. Entonces es una ayuda que uno ve que siguen mandando mensajes y siguen mandando mensajes, y tú también pudiste ver hoy día cómo la gente, agua, comida, sopa, 24 horas al día están todos ayudando, todos tratando de hacer la mayor solidaridad posible. Hemos visto también cómo hay una cantidad de edificios que se han caído y que a simple vista, no una vista técnica, pero una simple vista, parecen que no son edificios tan viejos. Y a 10 minutos en auto, que es muy cerca, está Turquía y Esmirna funcionando perfectamente bien. ¿Tú tienes una teoría de por qué a qué se podría deber eso? Bueno, la verdad que todos estos edificios que han sido prácticamente nuevos se han caído porque estos edificios antiguamente están sobre una base pantanosa. Entonces, al tener una base que es de tierra, que es humediza, entonces simplemente estos edificios que no los han construido bien, que no han puesto unas buenas bases, simplemente con algún ligero movimiento se han ido cayendo. Y como podemos ver, son edificios que de repente tienen 10 años y tienen poco más, un poco menos, y son edificios totalmente nuevos, como los que vemos allá atrás, no son edificios muy antiguos. Bueno, en este momento justo, no sé si se escucha muy bien, pero estamos viendo cómo la grúa que yo les contaba hace un minuto está haciendo ingreso a donde está el edificio que yo les contaba que estaba a punto de caerse. Es una grúa gigante que está en este minuto haciendo ingreso a ese sector. No sabemos bien lo que va a pasar, lo que sí seguro es que toda la gente se ha corrido del lugar. Y aquí es impresionante, pero todos los que están acá están esperando qué es lo que va a pasar con sus casas, ¿verdad? Sí, por supuesto, y esas nuevas grúas están yendo para apoyar a los edificios aledaños para que no vayan a caerse, o no, si se caen, que no sea una caída muy drástica. Por eso que han mandado a pedir, por lo que escuché recién unas personas, estas grúas las están llevando para apoyar los otros edificios para que no sea la tragedia más grande. Mucha gente que te ha preguntado, de los que están mirando acá, por su casa, es decir, quienes, la mayoría de los que están aquí con nosotros ahora alrededor, porque no lo pueden ver quizás, pero alrededor de la cámara hay un montón de gente que está aquí expectante mirando lo que pasa con ese edificio. Son aparentemente quienes vivían en ese edificio, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La mayoría de la gente que está acá se nos acercan y me preguntan qué va a pasar con mi casa. Sacaron a toda la gente que vive en el edificio. Está toda la gente afuera. ¿Qué vamos a hacer con nuestras cosas, con nuestras viviendas? Y la verdad que contra eso no hay nada que hacer. La seguridad de la vida de las personas es más importante. Así que lamentablemente todas estas personas que están acá están esperando para ver cómo se destruye su casa. ¿Cómo te parece que ha reaccionado el pueblo, el gobierno de Turquía y las autoridades respecto de la ayuda que han podido brindar a los afectados? Bueno, la verdad es que están haciendo lo posible. Como puedes ver, el sistema del terremoto están actuando lo mayor que se puede. Si ves que han traído a personas de todas las ciudades, tanto sea policías, tanto sea rescatistas, para tratar de hacer la acción lo más rápida posible. Claro que sí. Son más de 5.000 las fuerzas de ayuda humanitaria y también de seguridad, expertos en salvataje y rescate, que están hoy día aquí de manera voluntaria trabajando en Turquía, especialmente en Esmirna. 2.000 de ellos están trabajando en los escombros y el resto de ayuda humanitaria. Nos vamos a quedar acá para poder recabar más información. Volvemos con ustedes al estudio. Francisco, muchísimas gracias. También a Yael por contarnos lo que está sucediendo hasta ahora en Turquía. Expectación por la búsqueda de sobrevivientes y por la infraestructura que veíamos en imágenes. Está bastante débil y lo más probable es que caiga con el correr de las horas. Francisco y Yael, muchísimas gracias por el informe. Nos vemos. Momento de hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Llegó. En AFP Capital trabajan para que todos sus clientes cuenten con información oportuna para tomar sus mejores decisiones. No pierdas el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti. Este sábado, un violento asalto afectó a un restaurante de la comuna de Vitacura. Delincuentes ingresaron con armas, intimidando a clientes y trabajadores, llevándose 17 millones de pesos en especies. Tomamos contacto con Fabián Collado para conocer más detalles. Fabián. Muy buenas tardes, Andrea. Un restaurante de origen asiático que está funcionando de manera, entre comillas, normal. Vitacura está en fase 4 y por eso que pueden recibir ya personas al interior, los cuales lamentablemente fueron víctimas de la delincuencia. Presten mucha atención a las imágenes de cámaras de seguridad que vamos a revisar a continuación. Ahí se ven los delincuentes, un grupo de 3 antisociales ingresaron hasta este local comercial que está ubicado en la avenida Nueva Costanera, intimidaron a diferentes clientes, a trabajadores, pero puntualmente había una de las personas que estaba cenando, la cual tenía un reloj de alta gama, un reloj exclusivo, algo que fue apetecido por parte de esta banda de antisociales. Le quitaron su reloj, también billeteras, teléfonos celulares, dinero en efectivo y posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo que los estaba esperando al exterior. Ahí fíjense que fueron vistos por cámaras de seguridad, tanto estas que estamos exhibiendo como las de la Municipalidad de Vitacura, las cuales fueron entregadas a la Brigada de Robos e Intervención Policial de la Policía de Investigaciones, ya que fueron esos detectives encomendados por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente que realizaran todos los peritajes de rigor, investigaran, fundamentalmente analizaran estas cámaras de seguridad que estamos mostrando, al igual de las calles ahí en la avenida Nueva Costanera de la comuna de Vitacura, con el fin de poder esclarecer estos hechos y también poder capturar a esta banda. De todas maneras, afortunadamente, ninguna persona terminó lesionada, herida a raíz de este violento atraco que llama la atención en tiempos de pandemia, fundamentalmente en restaurante, algo que no se había visto, al menos desde que los locales de comida están habilitados para atender a personas al interior en las comunas que están en fase 4. Vamos a revisar las declaraciones que emitió tanto la PDI como la Municipalidad de Vitacura a continuación. A eso de las 21:10 aproximadamente, 4 sujetos ingresaron a un restaurante de comida japonesa ubicado en la comuna de Vitacura, intimidando a clientes mediante el uso de armas de fuego tipo pistola, sustrayéndoles diversas especies, retirándose posteriormente en un vehículo en el que se movilizaban. Lo que estamos haciendo es que la defensa comunal, nuestro equipo de abogados, ya está encima del caso, ya está recopilando los antecedentes
para presentar el resultado lo antes posible. Y si bien hemos reforzado la seguridad en todos estos restaurantes con las mesas afuera, lo que está pasando en este contexto, vamos a seguir reforzando, vamos a seguir poniendo seguridad ciudadana y coordinación con Carabineros y PDI para que esto no vuelva a suceder y lo antes posible. Entonces es una zona en que se va a tener mucho ojo por parte de las autoridades y además se está viendo las comunas que posiblemente pasen a fase 4 y que tienen restaurantes con el fin de poder seguir los protocolos y que no se vean afectados por la delincuencia, como es en este caso, donde, reiteramos, afortunadamente ninguna de las personas terminó herida, pero de todas maneras se busca intensamente a esta banda de delincuentes. Nos vamos a una comuna aledaña, la comuna de Las Condes. Presten atención con estas imágenes. Hubo denuncias en varias partes del país respecto a fiestas que se realizaron porque los niños, o los más pequeños, fundamentalmente estaban celebrando Halloween. Muchos de ellos no se vieron en las calles pidiendo dulces como era habitual y como habían recomendado las autoridades de salud. Pero sí se vieron fiestas en la noche. Lo que ustedes están observando corresponde a cerca de las 3:30 de la madrugada en calle Cristal de Abel, y vecinos de esta comuna del sector oriente de la capital llamaron a Seguridad Ciudadana para denunciar aquello. Era una fiesta masiva, mucho más de 50 personas y lógicamente lo que está prohibido, ya que puede correr el riesgo la salud de las personas, la diseminación del virus, como se ha comentado en los diferentes balances del Ministerio de Salud. Pues bien, Seguridad Ciudadana, al llegar al lugar, se percata, corrobora esta situación y más de 30 personas fueron sumariadas. ¿Por qué situación? Ya que estaban sin distanciamiento físico, lógicamente, sin mascarillas, algo que contraviene todas las normativas que se han solicitado por parte de las autoridades. Entonces, sumarios sanitarios en contra de más de 30 personas. Vamos a revisar las declaraciones por parte del alcalde de Las Condes. Supimos esto por los vecinos, por ruidos molestos, y cuando llegamos allá, 3:30 de la mañana, había una fiesta con más de 50 personas, el límite 25 personas en espacio cerrado, sin mascarilla, sin mantener el distanciamiento social. Se cursaron 32 sumarios sanitarios. Entonces, una fiesta que posiblemente les va a salir bastante caro a estas 32 personas que van a estar bajo sumario sanitario, según la información proporcionada de Seguridad Ciudadana de la comuna de Las Condes. Y además hay varios sumarios también que se ejecutaron en diferentes zonas del país, porque fueron varias las denuncias de fiestas nocturnas en horario de toque de queda en medio de esta celebración atípica de Halloween. Vamos a revisar otras informaciones. Presten atención a este rescate del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de 2 ciclistas, los cuales se encontraban extraviados en los cerros aledaños al camino a Farellones. Durante la jornada de ayer, muy temprano, se habían inscrito esta pareja ¿en qué? En la ruta del Cóndor. ¿Qué es lo que significaba esto? Un grupo de ciclistas de más de 20 que salieron desde el Cajón del Maipo en dirección hacia el sector oriente de la capital, hacia la comuna de Lo Barnechea, hacia el camino a Farellones. Más de 65 kilómetros recorridos. Lamentablemente, muchos de ellos se extraviaron en medio de este trayecto, fundamentalmente cuando ya estaban en los cerros aledaños al camino a Farellones. Esta pareja estaba desesperada, por lo mismo estaba tratando de buscar señal por todos lados, señal de teléfonos celulares, hasta que en uno de los puntos lograron tomar contacto con Carabineros. Lo fundamental de los equipos operativos que se organizaron por parte de la Policía Uniformada era que no pasara tan tarde. ¿Por qué situación? Para no dejar a las personas durante toda la noche y que el rescate fuera hoy día. Pues bien, en buenas condiciones de salud, entonces en horas de la noche fueron rescatados, y vamos a revisar las declaraciones de ellos y también de Carabineros. Lamentablemente, y por una poca coordinación de la organización de este evento, ¿cierto?, esta pareja de ciclistas se había extraviado en horas de la noche. Gracias al protocolo de intervención que se mantiene con ONEMI, se tomó contacto con el personal de GOPE, y gracias a una rápida intervención de esto se logró rescatar a estas personas en horas de la madrugada en el sector del Cerro, correspondiente a camino a Farellones.
Entonces, rescate exitoso, donde todas estas personas se encuentran en buenas condiciones de salud, y el llamado es a tener mucha precaución al realizar estas excursiones y tener absolutamente claro antes de salir hacia dónde se va a dirigir, y también no perder la señal de celular, algo que puede ser clave, porque si no pueden haber consecuencias muy graves, lo que afortunadamente no ocurrió en este caso, Andrea. Necesaria recomendación. Fabián Collado, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos, buenas tardes. Actualmente en la capital se registran 23 grados y se espera que los termómetros marquen 28. Mayormente soleada esta jornada con una humedad que bordea el 47%. Mientras tanto, en Viña del Mar hay 13 grados, está nublado y se espera una máxima de 16 grados. Con estas imágenes hacemos una breve pausa y ya regresamos. Hoy comenzó la marcha blanca de la reapertura de Fantasilandia, mientras ayer los trabajadores del parque de diversiones se capacitaban para este inicio. Hoy ya se abrió para público en general, gradualmente, eso sí. Aranza Fernández está en el lugar y nos cuenta más. Aranza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, comenzó esta marcha blanca que la verdad no es una apertura aún al público general, sino que los que están llegando hoy día son invitados especiales del parque, porque están probando si es que los protocolos que han preparado durante 8 meses en que estuvo cerrado este parque de diversiones van a funcionar, qué cambios tendrían que hacer, qué cosas han hecho bien. Entonces la verdad es que hoy día es una marcha blanca, pero ya está funcionando y ha funcionado súper bien, la verdad. Hay un aforo de unos 1.500 personas, para que ustedes se hagan una idea. El parque en un día como hoy, un domingo, puede recibir en época normal hasta 6.500 personas. Entonces lo bueno del aforo limitado es que no hay filas. Un detalle súper importante, porque los fanáticos de Fantasilandia saben que, por supuesto, un sábado o un domingo, más en esta época, ¿no? Las filas son un tema y hay que tener paciencia, pero hoy día no hay. Ahí ustedes la están viendo en imágenes en vivo, las filas no existen y pretenden ya también, cuando puedan definir una fecha de apertura, que será informada oportunamente, por supuesto, tener un aforo similar al de hoy día, y eso ha hecho que las personas puedan libremente, bien digo, pasear por todos los juegos y utilizarlos mucho más de una vez. Detalles importantes: hay alcohol gel distribuido en todo el parque, hay limpieza de manos al ingresar a cada uno de los juegos. También se pide que a la salida puedan utilizar el alcohol gel, que también está dispuesto en todas partes. Los asientos de los juegos está determinado que sea un asiento por medio. Si usted ve ahí en las imágenes gente que está sentada cerca, es porque vienen de un mismo grupo familiar, y eso también es súper importante. Si usted viene, por ejemplo, con su familia y va a traer a sus hijos, puede sentarse junto a sus hijos, junto a su familia, y en esa ocasión se hace una excepción a la regla que están solicitando de 1,5 metros de distancia entre las personas. Si es que viene solo o se va a subir solo a un juego, porque hay algunos que no se atreven, algunos que vienen en familia, pero no todos se suben al mismo juego. Este que ustedes están viendo aquí es uno, yo les diría, de los más extremos de Fantasilandia. Es casi el último juego que se ha inaugurado en este parque de diversiones. Hay gente que va sola y que, si no sube con otra persona de su grupo familiar, va a tener un asiento por medio de distancia para, por supuesto, respetar las medidas sanitarias. Otros detalles, por ejemplo, los patios de comida interiores no están abiertos, pero sí los lugares para comer que son al exterior están funcionando, con también un aforo limitado. Ahí usted le van a decir cuando haga ingreso a esos lugares si es que puede hacerlo, sí debe esperar. Ustedes ven aquí los pasillos de Fantasilandia en este parque vacíos. La verdad es que hay poca gente y se hace agradable también en esta época poder utilizar las distintas atracciones. Hay también varios detalles que nos va a contar Cristian Ivovich, él es gerente comercial de Fantasilandia, y también le preguntamos a algunos de las personas, de los invitados que han llegado a esta marcha blanca, cómo han visto que ha funcionado, cómo la han pasado. Muchos de ellos también nos decían que después de tanto encierro, este ha sido un momento para desestresarse. Escuchemos. Mire, excelente a pesar de todo lo de la pandemia, pero uno necesita liberarse. Hemos estado encerrados con los niños, así que felices. Andamos aquí con el alcohol gel, las mascarillas sin sacárselas, así que feliz. Muy bueno, hace tiempo que no veníamos acá.
era emocionante y cuando estaba ahí arriba sentí que si no te agarráis te ibas a caer, como te ibas a resbalar, da mucho vértigo. Estamos en una marcha blanca con 1.800 personas al interior del parque. Las medidas sanitarias tienen que ver básicamente con control de acceso respecto de mediciones de temperatura. Y al interior del parque hay distanciamiento social, tenemos distancia en los juegos, en las filas, en los distintos lugares, señalética, uso de mascarilla obligatorio para todos los mayores de 3 años. Y eso en general, tenemos zonas delimitadas de comida, los restaurantes están funcionando, pero las zonas de comida son zonas especiales porque la gente evidentemente para comer tiene que sacarse la mascarilla. Claro, detalles importantes, por supuesto, algo que nos señalaban como recomendación. Obviamente es obligatoria la mascarilla, pero puede traer una segunda mascarilla, porque hay varios juegos aquí en Fantasilandia que son de agua y si la mascarilla se humedece, por supuesto, pierde el efecto protector, así que traiga su segunda mascarilla, quizás también puede traer su alcohol gel propio. Vamos a preguntarle aquí a alguna de las personas que han venido a Fantasilandia. Hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Esperaban venir ya a poder disfrutar de los parques de diversión? No, la verdad es que lo encontramos increíble que ya puedan empezar a abrir y que la gente pueda ir a disfrutarlo. Así que nada, está todo muy bien, las normas y la seguridad, está todo súper bien pensado, así que no, súper tranquilo. El aforo limitado ha hecho que haya pocas filas, ¿cómo has visto eso? Sí, hay muy pocas filas y también, bueno, se puede subir de menos personas a los juegos, así que en términos generales se mantiene, pero nada, muy bien planificado y muy bien hecho todo. ¿A qué hora llegaron? ¿A cuántos juegos han podido subir? Llegamos como a las 2:30 y nos hemos subido como a 6, 7 juegos ya. Harto, ¿no? Más que el promedio para un día. Sí, mucho más. Perfecto, muchas gracias. Que estén bien. Claro, ese es un detalle importante porque como hay pocas filas, generalmente cuando uno venía a Fantasilandia y hacía largas filas para poder subir a los juegos, era bien difícil poder subir a todos los juegos que uno esperaba poder subirse. Hoy día el aforo limitado permite que uno pueda incluso repetir las entretenciones. Vamos a también a preguntar aquí, ya se terminó este juego Spider, la verdad es que este, yo les decía, es para los más valientes. De que vienen a Fantasilandia, porque es un péndulo libre, nos decían, es la última atracción que ha llegado. Aquí ven ustedes también cómo está la persona de Fantasilandia desinfectando, y aquí a la salida vamos a conversar con algunas de las personas que pudieron disfrutar de esta entretención. Hay a la salida alcohol gel, por supuesto, para que las personas puedan utilizarlo. Están solicitando ahí que por supuesto se puedan poner la mascarilla al salir del juego. Vamos a preguntarle a alguna de las personas. Hola, ¿cómo están? Quería preguntarte, ¿cómo lo pasaron en Fantasilandia? ¿Esperando ya que lo pudieran abrir? Bien, pues aquí estamos. No venía como hace 10 meses, pero aquí estamos. Ay, qué vergüenza. Oye, también preguntarte a ti un minuto para poder desestresarse después de tanto encierro. Sí, estuvo muy bueno. Está muy bueno Fantasilandia. ¿Eres fanático? ¿Venías antes? ¿Estabas esperando que abrieran? Todos los años venimos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, los dejamos ahí entonces. Se acaba de terminar este juego, se espera por supuesto que salgan las personas, que desinfecten sus manos, y posterior a eso hacen el ingreso las personas que vienen en el turno siguiente, que también se le hace desinfección de manos. Mientras está esta espera, hay una desinfección por parte de personal de Fantasilandia de todos los juegos, de cada uno de los asientos, a pesar de que no hayan sido utilizados. Se están tomando todas las medidas. Ojo, eso sí, un detalle importante, no se pueden comprar las entradas en el acceso. Nos encontramos con algunas personas que estaban afuera, aún el parque no está abierto. Van a evaluar esta semana cómo funcionó esta marcha blanca y de ahí en adelante usted podrá comprar las entradas solamente vía web. Bien, Aranza, panorama familiar también para los amigos que están aprovechando de hacer diferentes actividades al aire libre. Nos despedimos, muchísimas gracias por el contacto y hecha la invitación a todas aquellas personas que quieran ir a Fantasilandia. Nos vemos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Contactamos de inmediato con Belén Arellano para que nos cuente todas las informaciones del mundo. Belén, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes. Partimos en Estados Unidos porque el candidato demócrata Joe Biden y el expresidente Barack Obama participaron de uno de los últimos eventos de campaña, esto ya de cara a las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos. Este mitin tuvo lugar en el estado de Michigan y reunió a un masivo grupo de simpatizantes demócratas en uno de los últimos esfuerzos de campaña antes ya de los comicios. Esta región era catalogada con preferencia demócrata, pero en 2016 la candidata Hillary Clinton perdió este estado frente a Donald Trump.
Por eso ahora Biden y Obama dedicaron sus esfuerzos especiales en esta zona. De acuerdo a las últimas encuestas, el candidato demócrata aún continúa con una leve ventaja frente al actual mandatario, y esa distancia justamente es la que el partido quiere mantener para llevarse ya el triunfo la próxima semana. En ese contexto es que el expresidente Obama hizo un llamado a los votantes a no olvidar la gestión que ha tenido Trump durante estos 4 años de gobiernos, mientras que por su parte desde Pensilvania el actual mandatario calificó a los políticos de carrera, como en el caso de Biden, como criaturas de pantano. Pasemos a revisar ambas declaraciones. I understand this is a president who wants full credit for the economy he inherited and gets zero blame for the pandemic he ignored, but the job doesn't work that way. Tweeting at the TV doesn't fix things. Making stuff up doesn't make people's lives better. You've got to have a plan. You've got to do the work. And Joe Biden has concrete plans and policies that will turn our vision of a better, fairer, stronger country into reality. You are so lucky I'm your president. You are so lucky. You are so lucky that we've taken this journey together, right? Have to go out and vote. Just have to go out and vote. We're going to finish draining the swamp. It's deeper and more vicious than anybody ever thought. Swamp creatures, you know, it's a great term. Swamp, you know what a swamp creature is? We got them all over Washington. Bueno, esas fueron las declaraciones entregadas ya en esta última jornada de campaña de ambos candidatos. Ahí veíamos al expresidente Barack Obama, que sabemos está apoyando a su ex vicepresidente Joe Biden, y vamos a saber los resultados entonces el próximo martes, o dependiendo ahí de las votaciones que se realizaron de manera anticipada, quizás algunos días después. Y desde Estados Unidos nosotros nos vamos ahora hasta Francia, porque en un mes marcado por ataques relacionados al islamismo extremo, el más reciente sabemos ocurrido ayer sábado, el presidente francés reiteró que no va a aceptar la violencia religiosa en su país. Emmanuel Macron anunció también que va a desplegar más de 14.000 policías y militares en las principales ciudades de Francia, esto después ya del asesinato del profesor Samuel Paty en París, y también en los ataques ocurridos en iglesias en Niza y Lyon, que marcan, como les decía, un tenso mes para Francia. El mandatario se convirtió en el centro de la polémica en varios países musulmanes, esto después de señalar que fuerzas extranjeras extremistas estarían funcionando en territorio francés. Ante la ola de críticas que generaron estas palabras, este domingo Emmanuel Macron reiteró entonces su compromiso con la libertad de expresión y rechazó tajantemente el uso de la violencia para justificar cualquier tipo de molestia. Escuchemos parte de sus declaraciones. Entiendo y respeto el hecho de que alguien pueda sentir conmoción por estas caricaturas, pero nunca voy a aceptar que se justifique la violencia física por ellas. En mi país siempre voy a defender la libertad de expresión, de pensamiento y de creación. Esto no significa que desde mi postura personal respalde todo lo que se dice, pero es nuestro trabajo proteger estos derechos. Considère que c'est notre vocation de les protéger. Y ahora desde Francia seguimos en el viejo continente, pero nos vamos a Turquía con nuevas actualizaciones, porque escuchábamos la información que nos daba nuestro enviado especial Francisco Velasco, pero ya el número de muertos aumentó a al menos 60 personas y también cerca de 1000 resultaron heridas tras este terremoto que sabemos afectó Turquía y también parte de Grecia este viernes. El presidente turco Tayyip Erdogan entregó la cifra oficial que dice 58 fallecidos en Turquía, los que se suman a los 2 jóvenes muertos en Grecia. Las autoridades de la ciudad de Izmir, que recordemos fue el epicentro de este sismo, señalaron que más de 20 edificios resultaron completamente destruidos y la mayoría de ellos no había sido reforzado para resistir este tipo de movimientos, que es una ley en el país desde el terremoto de 1999. También más de 100 personas ya han sido rescatadas de entre los escombros, y entre ellas destacan 2 historias, la de una joven que pasó más de 24 horas junto a su perro sepultada bajo un edificio, y también un hombre que fue rescatado 33 horas después debajo de los escombros. Según los expertos, todavía podrían encontrarse más personas con vidas después de este fuerte terremoto que afectó Turquía y parte de Grecia. Y cambiamos completamente de tema, nos vamos hasta Canadá,
porque un hombre disfrazado con ropa medieval mató a 2 personas y dejó a 5 heridas. Esto ocurrió en la ciudad de Quebec, en Canadá. El apuñalamiento ocurrió de madrugada de este domingo en las cercanías del Parlamento, cuando un hombre de alrededor de 20 y 30 años con ropa antigua y una espada atacó a 7 personas, dejando a 2 fallecidas. La policía de Quebec anunció que ya detuvo al sospechoso de este incidente y pidió a los ciudadanos que de igual manera permanezcan en sus casas y no salgan de ser estrictamente necesario. Los heridos fueron ya trasladados hasta un hospital donde se encuentran fuera de riesgo vital, y a través de su cuenta de Twitter, el primer ministro canadiense Justin Trudeau envió sus condolencias a las familias de las víctimas y también agradeció la rápida gestión de las autoridades locales para dar finalmente con el paradero de este atacante. Y desde Francia nos vamos directamente hasta Hong Kong, porque la policía de ese territorio detuvo a 7 líderes opositores pro democracia. Los detenidos, que entre ellos se encuentran 4 diputados, fueron acusados de haber participado en los incidentes ocurridos en mayo frente al Consejo Legislativo, como se le conoce al Parlamento de ese territorio, y los cargos fueron por ultraje y obstrucción. Los incidentes a los que se refieren en esta situación ocurrieron el 8 de mayo pasado en torno a la designación del presidente de la Comisión de Leyes del Parlamento, y se produjeron forcejeos entre los representantes y también los agentes de seguridad en el lugar. La oposición hongkonesa ya habló y repudió las detenciones y también exigió la libertad inmediata de estos 7 arrestados. Esta situación, para varios expertos internacionales, estas detenciones significan una nueva avanzada del gobierno chino en esta isla, después de ya la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que faculta al gigante asiático con más poder sobre este territorio autónomo. Andrea. Bien, Belén, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Momento de hacer una breve pausa y ya regresamos. Fin de las noticias, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir informándose a través de TVN, también 24horas.cl y canal 24 horas. Que tengan una excelente tarde. Presentado 24 tarde.